Muy buenas tardes, Dios me los bendiga a todos los que me siguen por este canal, todos los que están inscritos y todos, Dios les bendiga, gracias porque han crecido los que se están inscribiendo y los seguidores son muchos y entonces esto le da mucha fuerza a uno para seguir adelante predicando la palabra del Señor. Aquí está de todas maneras nuevamente su servidor, el pastor Jesús Osorno, de la Iglesia Avivamiento Misionero de Oración y Restauración de Vegachí, Colombia. Hoy les quería dar una enseñanza muy buena sobre el llamado de Dios, el llamado que tiene Dios para ti y para mí. Cuando el Señor permitió que tú y yo entráramos al vientre de nuestras madres, ya desde ahí había un llamado. Nacimos, crecimos y el Señor lo que quiere es que nosotros nazcamos, crecemos y que le demos fruto. Él siempre creó al hombre con un propósito y Él tiene un propósito grande contigo y conmigo. Así igualmente con este pasaje que les voy a explicar, que es el llamado de Moisés, que está en el capítulo 3 de la Biblia, versículos del 1 al 9, 9 versículos, y aquí en estos 9 versículos te voy a explicar el llamado de Moisés, que era un llamado muy especial. Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y es que sucede que nosotros podemos estar entretenidos haciendo muchas cosas, pero hay un momento en que el Señor nos llama para servirle a Él. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ese es el llamado de Dios y tenemos que entenderlo. Usted y yo tenemos que preguntarnos y a ver qué pasó. Dios, ¿qué quieres que yo haga en esta tierra? ¿Con qué fin me creaste? Nosotros tenemos que hacernos esas preguntas porque Dios nos creó con un propósito. El versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, Moisés miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y es que el Señor, cuando tiene un propósito contigo y conmigo, Él coloca un fuego en nuestro corazón, una llama que nosotros no debemos de dejarla apagar, porque la llama de Dios se apaga en nosotros si nosotros la dejamos apagar, porque es que la llama de Dios permanece para siempre, pero tú tienes que querer y permitir que esa llama permanezca en tu corazón para siempre. Jeremías no quería ir a predicar la palabra de Dios y el Señor colocó un fuego en su corazón, y Jeremías decía que a pesar de que no quería ir, empezó a sentir un fuego que quemaba su corazón y ahí sintió ir a predicar la palabra de Dios. Así igualmente tú y yo vamos a sentir ese fuego, esa llama de Dios en nuestro corazón, y no la vamos a dejar apagar. Amén. El versículo 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Mire que a él le pareció extraño esto, que esa zarza no se consumía, y dijo: voy a ver qué pasa aquí, y ahí se encontró con el llamado de Dios. Mire qué maravilloso. Nosotros tenemos que poner cuidado al llamado de Dios. A veces el Señor envía un vecino o un creyente, un seguidor de Dios, aún personas inconversas que no conocen tanto lo de Dios, le hacen llamados a uno de Dios, y hay que atenderlo porque todo lo de Dios tiene un valor grande. El valor más grande que hay en la tierra son las cosas del Señor y la salvación.
El versículo 4 dice, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Cuando el Señor nos llama, no debemos de pensar dos veces, sino decir, cuando nos damos cuenta que el llamado es directamente de Dios, es decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. En el versículo 5 sigue diciendo, y dijo, no te acerques, le dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y es que donde está Dios, la casa de Dios, donde se predica lo de Dios, tierra santa es. Entonces para nosotros acercarnos a aquel lugar para servirle a Dios, así como él le dijo a Moisés, quítate el calzado, a nosotros nos dice, despójese de sus pecados para que puedan tener un acceso, un acercamiento hacia mí. Para uno tener una intimidad con Dios perfecta, tenemos que abandonar todo pecado, porque el pecador no tiene acceso a Dios si no pide perdón y no obedece el llamado. El versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. A Moisés en ese entonces tuvo miedo de mirar a Dios, porque cuando de pronto hay algo en nuestras vidas que no es agradable al Señor, sucede como cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, que ellos no vieron su desnudez hasta que no desobedecieron. Y cuando desobedecieron, el Señor estuvo en el huerto y les llamó. Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Pero ellos ya tenían vergüenza porque a causa de la desobediencia, a causa del pecado, vieron su desnudez y que ya no podían tener un acercamiento perfecto con Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. O sea que el Señor llamó a Moisés, y es que este era un llamado muy especial, un llamado específico para sacar el pueblo que estaba oprimido, que estaba esclavizado por el faraón en Egipto. Y Dios llamó a este hombre a ese llamado especial. Ahora pregúntate tú, ¿cuál es mi llamado? ¿Dónde me quieres enviar? ¿Dónde quieres que predique tu palabra? La palabra de Dios hay que predicarla en toda parte, empezando por nuestros hogares, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todo el que se atraviese por ahí. Hay que predicarle, hablarle de Dios. Y ese es un llamado que te está haciendo hoy el Señor, para predicar la palabra y ayudar a que muchos salgan de la esclavitud del pecado, del alcoholismo, del lesbianismo, el homosexualismo, de la drogadicción, de tantas cosas. Tú y yo somos los encargados de ir por ellos allá afuera que se pierden. Sigue diciendo el versículo 9 para que terminemos. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Nosotros ya no vamos a permitir más que el enemigo oprima a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Tenemos que escuchar el llamado de Dios para que ayudemos a que ellos se salven y a que salgan del lodo, de la drogadicción y de la suciedad, porque el Señor quiere rescatarnos, quiere reciclarnos. Entonces tú y yo somos los llamados. Tú que estás escuchando este video, que me estás viendo por este canal, tú y yo somos llamados para eso,
Acuérdate que tienes una familia, acuérdate que tienes unos amigos, acuérdate que tienes unos vecinos y acuérdate que hay tanta humanidad que se pierde en el pecado. Tú y yo vamos por ellos. Si te gustó este video, dale a la manito hacia arriba, suscríbete a mi canal y cuando te suscribes inmediatamente te llegan todas mis predicaciones y todas mis enseñanzas y vamos a crecer juntos espiritualmente. Tú tienes un llamado de Dios. Tú eres el Moisés para estos tiempos. Bendiciones, Dios me los bendiga.